ministro Lavajato se mueve en varios frentes, entre otros hemos visto hoy mismo a Pierre Figari señalando que está cambiando su estrategia para recuperar su libertad, porque aduce pues que el fallo del Tribunal Constitucional sobre Keiko Fujimori lo atañe directamente, se debería reproducir. También hay novedades pues con el caso de Jaime Yoshiyama. Vamos a conversar con su abogado Humberto Abanto, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, doctor Abanto? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Henry. No había hablado con usted luego del trance que usted pasó por el caso de los árbitros. Le comentaba fuera de cámaras, usted estuvo 26 días. 26 días. ¿Y en qué va entonces ese caso luego ya de la decisión de dejar en libertad a los... Le voy a tener que evadir la respuesta porque una de las reglas de conducta que tengo es no dar pormenores sobre la investigación. Bien, pero entonces, la investigación fiscal entonces sí, tiene que continuar. y el Poder Judicial ha decidido que ustedes estén en libertad. Gracias. Había una justificación. Pero usted sí ejerce su trabajo de abogado sin ningún problema. Plenamente. En este caso. Con algunas restricciones, no puedo salir del país, no puedo salir de la localidad sin permiso judicial, pero ya. igual. Ajá. Y entonces, cuéntenos por favor con respecto a el caso de Jaime Yoshiyama, porque se había señalado que se estaba reprogramando una audiencia. Bueno, lo que ocurre es que ahí hay un error, ¿no? Yo solicité la declaración contrainterrogar a Jorge Enrique Simões Barata en abril del año pasado. Ya. En abril del 2018. Habíamos llegado hasta agosto del 2019 y la Fiscalía programaba declaraciones en todas las carpetas excepto en la nuestra. Okay. Fui donde el juez y le dije, señor juez, ordénele a la Fiscalía que cumpla con programar esta declaración. El juez nos programó desde agosto para el 17 de diciembre, hoy, la audiencia. Y resulta que el día 12 de diciembre declaró ya Jorge Enrique Simões Barata y fue contrainterrogado por una abogada de mi estudio. Entonces ya era un hecho público y notorio que el pedido, que la materia se había sustraído, como decimos nosotros los abogados, que ya no había nada que pedirle. Y en realidad lo que el juez debió hacer es, ante el hecho público y notorio, archivar el pedido. De ese contrainterrogatorio, ¿qué es lo que nos puede contar? De lo más relevante para el caso de Yoshiyama. Tres temas importantes. El primero, ya no es la casa ya no está en San Isidro, sino en Miraflores. Se ha destacado eso, ¿no? Que ahí se supone un cambio en la casa. De domicilio. Sí, hay un segundo tema que sigue siendo curioso y es que ha descrito a Pacho Bedoya como un hombre de aproximadamente 50 años que viste muy elegante y que peina para atrás. Lo puedo decir porque me ha autorizado así, ¿no? Pacho Bedoya es calvo hace 30 años, no peina para atrás absolutamente, gusta de vestir muy deportivamente, en jeans, y tenía 60 y tantos años, 67, 68 años a la fecha de los hechos, así que es muy difícil que sea esa la descripción de Pacho. Y un tercer asunto que para mí sí es muy divertido, porque el señor Barata le pregunta a uno de los abogados qué denominación tenían los billetes que entregó. Entonces Barata dice muy suelto de huesos, eran billetes de $100. El abogado acucioso le dice, usted cuando declaró dijo que nunca abrió la maleta, ¿cómo sabe cuál es la denominación de los billetes? Y ahí cambia Barata y dice, bueno, yo supongo. ¿Y cómo sabe que había $500.000? Si nunca abrió la maleta. También supongo. Como nadie me reclamó, yo entendí que todo estaba completo. Así ha quedado finalmente la declaración de Barata. Ahora, entonces son aparentes contradicciones, ¿no? Según lo que se iría encontrando, pero al mismo tiempo Yoshiyama en ningún momento se ha desviado de esta versión del $1.000.000 que está sumamente detallada, además de cómo aparece este $1.000.000, la controversia del aporte mucho mayor por el lado de Humala y demás. Eso no se ha movido en la versión de los brasileños. Bueno, pero nosotros nos hemos mantenido en un asunto muy sencillo. Nosotros dijimos que había aportes en cantidad suficiente para no necesitar dinero de otra persona en la campaña. Y dijimos que habían habido grandes capitanes del empresariado que habían aportado y se ha corroborado. Como el caso de Dionisio Romero. Por ejemplo. O Víctor Rodríguez. Sí, tenemos también que hablamos del caso de Juan Rasmus, que no había hecho aportes a la campaña, que generaron inclusive bromas y un caricaturista. Él había fallecido. Claro. Un caricaturista me puso a mí en una situación haciendo ouija para lograr la declaración del señor Rasmus, pero no había necesidad de hacer tanto.
Sus herederos han mandado a un representante a declarar, el señor Enrique Gubins, quien hace 2 días ha corroborado que hubo un aporte para el año 2011 de $2 millones en la primera vuelta y $1.400.000 en la segunda vuelta. Ha presentado toda esta información. ¿Cuánto, perdón, otra vez? $2 millones para la primera vuelta del 2011 y $1.400.000 para la segunda. Eso dio el señor Rasmus. Así es. Pero la parte más curiosa es O sea, que... 3.400.000. Así es. Casi como el señor Romero. Casi, un poquito menos. ¿Cómo levantaba plata la señora Fujimori? Era No una es fundraiser. mucho. Una No había fundraiser... mucha gente. Si usted ve ahí 3 o 4. El punto es que la Fiscalía, y lo supimos por el señor Gubins, había recibido esta información el 7 de agosto de este año. Y ha dictado una ampliación de la formalización de la investigación preparatoria en la que no ha puesto este dato. Que estoy seguro no lo pone porque sabe que trae abajo su tesis. Y además fortalece la integridad de Jaime Yoshiyama como procesado. Ahora, otro punto que juega en contra de Yoshiyama es la declaración de su propio sobrino. ¿En qué sentido? En el sentido que confirma pues que Keiko Fujimori sabía este tema de los aportantes falsos y tenía pues la información de dónde pues provenía el dinero. Entonces, según la tesis de la Fiscalía, tenía que estar totalmente segura también que había plata de Odebrecht y repito, y que Keiko Fujimori se encarga pues de este famoso pitufeo, tiene que ver con el famoso pitufeo. Hay que separar los tiempos. A ver. Según la declaración de los herederos de Juan Rasmus, Jorge Yoshiyama tiene participación en la elección del 2016. Ninguna participación en la del 2011. Entonces, todo lo que diga Jorge Yoshiyama, en mi opinión, debe estar restringido y limitado a los periodos 13, 14, 15 y 16. La plata de Rasmus es del año 2016. 2011. 2011. Pero Rasmus dice que el señor Yoshiyama Jr. no participó en la Jorge campaña no del participó. 2011. No, lo ha dicho claramente. ¿No? ¿Quién dice eso? Fue El señor Gubins. El señor Gubins, sí, y además ha reconocido que todos los acuerdos se hicieron entre el señor Rasmus y Jaime Yoshiyama. Ya, pero cuénteme. Los aportes. Entonces, ¿el señor Yoshiyama Jr. no estuvo en la campaña del 2011? Esa es la No, tesis no que estuvo en usted... la campaña ¿Qué del papel 2011? cumplió? Entonces, ¿qué es un afiebrado, un simplemente, fantasioso? No, porque hay que leer las declaraciones. Ya. Él habla 2013, 2014, 2015 y 2016. 2011 no participa, salvo para el encargo de su tío de buscar aportantes simulados. Y Jaime quien le da el dinero. Pero además hay un punto en el que yo sí insisto permanentemente. La evolución de la declaración de Jorge Yoshiyama en el curso de 1 año y meses, a mí me llama poderosamente la atención. Porque si hay algo que es importante en las declaraciones es la espontaneidad. Y aquí hay cualquier cosa menos espontaneidad. ¿A qué se refiere? Hay un gran sentido de la oportunidad. Cada vez que hemos tenido una audiencia o una decisión importante en curso, ha aparecido una declaración de Jorge Yoshiyama en esas fechas. Y a mí me lleva a pensar si es que aquí no estará pasando lo mismo que The Intercept puso en evidencia respecto de cómo se manejan en el Ministerio Público determinadas declaraciones de colaboradores eficaces para ajustarlas a las hipótesis del Ministerio Público en vez de que las hipótesis del Ministerio Público se ajusten a lo que trae la prueba. Entonces, yo recibo con la punta de los dedos las declaraciones de Jorge. ¿Estaría presionando la Fiscalía al señor Yoshiyama? No tengo evidencia, permanentemente, pero ¿cómo? sí tengo la sospecha. El caso, usted no representa a Keiko Fujimori, No. ¿no? Pero, digamos, Está representa muy a bien Yoshiyama representada por Juliana Loza. Ya, pero digamos que es una, digamos, una línea estratégica que va emparentada, ¿no? En De el alguna sentido manera. que hay una decisión por el lado del Tribunal Constitucional de liberar a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori va a enfrentar ahora otro pedido de prisión preventiva. Sí. Que trata precisamente sobre todos estos hechos. La hipótesis de la Fiscalía va en esa línea, ¿no? O sea, como que aportes como el de Dionisio Romero, no creo que esté metiendo el del señor Rasmus, porque como usted señala, no lo incorporó. no ha sido incorporado, ¿no? Pero que una declaración como la del señor Romero confirmaría, pues, ¿no?, el control que Keiko Fujimori tenía sobre los dineros de la campaña. Sí. ¿Qué opina usted? No, pues, o sea, ¿cómo puede uno asumir que un desmentido confirma algo? Al contrario, la tesis del Ministerio Público es que se recibió dinero de origen ilícito para financiar la campaña. Y lo que el señor Romero nos ha dicho es que él hizo un aporte con dinero que trajo desde el Atlantic Security Bank, siguiendo toda una ruta bancarizada, y que se entregó en efectivo, es cierto, pero eso no cambia el origen bancarizado del dinero. Y ahora, a menos que el Ministerio Público, en estas cosas afiebradas que tiene,
nos diga que el Grupo Romero o que Credicorp lava activos, creo que la tesis se le viene desbaratando. Entonces ya viene ¿Por qué? ¿Por qué se desbarata el tema del lavado de...? Porque para el lavado de activos tiene que haber dinero de origen ilícito. O sea, hay que entender una cosa, Enrique, yo quiero que se vea con claridad. La simulación de aportes no es delito si es que el dinero es de origen lícito. La simulación de aportes O sea, es simulación de delito. aportes en campaña. O sea, si Así yo es. recibo, o no era delito, ahora ya es, ¿no? Ahora sí. ¿No? sería problema. Ahora ya es. Así es. Pero la simulación de aportes en ese entonces, es decir, en el año 2011, según su hipótesis, no era delito. No. Entonces, en el caso de Odebrecht, el tema y la hipótesis de la Fiscalía señala que esto sí tenía origen ilícito Así. porque venía de la famosa contabilidad paralela de la Caja 2. Exactamente. Que estaba hecha para coimear. Y es lo que nosotros negamos que se haya producido, porque no había necesidad. Para recibir un aporte de ese tipo, tendría que haberse necesitado. Y si ustedes ven, la campaña de Keiko Fujimori alcanzó 21 y medio millones de soles. Si ustedes multiplican lo que se Sin va a el encontrar, millón de dólares de Odebrecht. sin el millón de dólares de Odebrecht. Si ustedes ven, eso equivale a 7.700.000 dólares. Si revisan las cifras hasta el momento, estamos casi en esa cifra, sin necesidad de un millón excedentario. La pregunta sería entonces ahora, con estos datos, ¿de dónde puede hacer caber el millón de dólares la Fiscalía? Porque el señor Barata hasta el momento no prueba que dio medio millón. Y al contrario, cada día se enreda más en sus contradicciones. Ahora, lo que ocurre es que la Fiscalía también está, digamos, abordando una hipótesis con respecto a la señora Fujimori, que ella y su marido han lavado activos por otras partes. Está bien, pero es decir, que se comieron la crema de la campaña y ahí fácil pues un milloncito, no pasa nada, pues doctor Abanto, Está bien. normal nomás. Muy bien, pero para eso ya tenemos un cambio, ¿se da cuenta? O sea, ya parece una cacería y no parece una investigación. Porque si fracaso en esto, entonces invento otro. Y si fracaso en este de acá, invento una más. Entonces ya no estoy haciendo una investigación, estoy tratando de encontrar la culpabilidad de esa persona. Y hay una vieja frase del cardenal Richelieu que decía: dadme 4 líneas escritas por el hombre más inocente de la tierra y hallaré un motivo para hacerle colgar. Yo creo que estamos con fiscales que piensan como el cardenal Richelieu. Esos eran... No, esto es antes de la Revolución Francesa. Yo iba a decir jacobinos, iba a hablar cualquier cosa, ya me iba a enredar completamente. Vamos a una pausa, mejor antes que trastoque la historia. No se vaya. Doctor Abanto, en los minutos que nos quedan, usted, su patrocinado Jaime Yoshiyama, tiene un habeas corpus pendiente del TC. El TC ya resolvió sobre la libertad de Keiko Fujimori. El señor Figari también ha dicho que va a cambiar su estrategia, es decir, va a retirar su pedido, que tenía un pedido pendiente del Poder Judicial, ¿no? Pero igual tiene un habeas corpus en el TC. Entonces, Figari y Yoshiyama en esta línea van a esperar que el TC resuelva con el habeas corpus o la sentencia de Keiko Fujimori como precedente. ¿O cómo es esa figura? Porque los magistrados del TC dicen que no se marca necesariamente un precedente. No, a ver, hay dos tipos de... cuando viene el tema de los casos hay que precisar las cosas bien. Toda sentencia es un precedente. Toda sentencia, sin importar de dónde venga. Y este precedente puede ser vinculante o puede ser persuasivo. El caso de Keiko Fujimori no ha sido establecido como precedente vinculante, pero es un precedente persuasivo, que además guarda una profunda identidad con el caso de Pierre Figari. No así con el caso de Jaime Yoshiyama, porque el caso de Jaime es un poco más suave, tiene un grado menor de complicación, porque a Jaime solo se le atribuyó peligro de fuga. Peligro de fuga que ustedes habrán visto que se disolvió con él viniendo apenas pudo remover su situación de salud. Y que lamentablemente fue blanco de un error por parte de la Corte Suprema, y lo marcó la doctora Castañeda Otsu, la jueza suprema Castañeda Otsu, cuando dijo: yo he constatado que lo que la defensa ha dicho es cierto, que Yoshiyama no tenía peligro de obstaculización, sino solo peligro de fuga, el que para mí se ha reducido notablemente con su entrega. Entonces, según su perspectiva, la sentencia debería sí funcionar como un persuasivo o terminar de imponerse como tal. Así es que en el caso de Jaime, si no, ya la Corte Suprema ha sido muy clara en señalar que la prisión no se da por los elementos de convicción, sino por el peligro de fuga. ¿Ya hay audiencia establecida o está el voto, el caso? No, estamos esperando que nos señalen fecha. Nosotros estuvimos 15 días después que Keiko, estamos esperando que nos señalen fecha. Tenemos el problema de definir finalmente quién va a ser el ponente, porque la doctora Marianela Ledesma, que resultó sorteada,
asume la presidencia del Tribunal Constitucional y ya no puede seguir integrando la Sala 1 donde está el caso. Así que esperamos que la nueva composición de la Sala 1 señale vista cuanto antes. Bien, para terminar, en estos 2 minutos, no quiero dejar pasar la oportunidad para señalar o subrayar su peculiaridad en este caso. Por supuesto, usted ha sufrido en carne propia, ¿no? En fin, una prisión preliminar fue, ¿no? No, una prisión preventiva. Llegó a la preventiva porque fueron 26 días. Y es además abogado. Entonces, menuda experiencia, ¿no? ¿Qué nos puede contar al respecto? Por único podría decirles que me siento un poco como Daniel Alcides Carrión de la prisión preventiva. ¿Qué tiene que ver la prisión preventiva con la verruga? Se inoculó. Terminé inoculado con el mismo virus. Ajá, sí. Ajá. Pero bueno, creo que por fin el país va comenzando a darse cuenta de que hay un uso pernicioso de esta institución. Y que poco a poco creo que podremos salir de este en 1693 en que nos han metido. Pero tiene que llegar a sentencias, ¿no? Se supone que la ciudadanía está demandando que la corrupción se castigue. También. Eso es lo que yo quisiera, que efectivamente se castigue la corrupción, pero también se deje en paz a las personas inocentes. Gracias, Humberto Danto, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Se ha hecho público que la Cuarta Sala Penal de Reos Libres del Poder Judicial ha dispuesto requerir a las autoridades estadounidenses el arresto provisional de Elian Karp y también por añadidura del ex asesor en seguridad Abraham Danón, ex asesor de Alejandro Toledo, con fines de extradición, esto por el caso de Coteva. Este pedido, sin embargo, tendrá que ser revisado por la Corte Suprema para aclarar las características de este pedido y, por supuesto, saber de la estrategia de la defensa. Nos comunicamos con el doctor Roberto Su, abogado de la ex primera dama, la señora Karp. Señor Su, gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué nos puede comentar de este pedido que se ha hecho público, como digo, de la Cuarta Sala Penal de Reos Libres del Poder Judicial? Buenas noches. Enrique, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, la Cuarta Sala ha emitido una resolución, creo que el 11 de noviembre, donde dispone que se forme el cuaderno de extradición a pedido de la Fiscalía Superior y con fines de elevarlo a la Corte Suprema para que se realice la audiencia, donde finalmente sea instancia en la que decida, a través de una resolución, procede o no procede el pedido fiscal. Nosotros hemos formulado varias observaciones al trabajo de la Cuarta Sala. Consideramos que los magistrados de la Cuarta Sala han tenido una conducta parcializada con el señor fiscal, porque le han permitido realizar este acto de investigación cuando ya había culminado la etapa de instrucción y ha incorporado nuevos elementos de prueba a espaldas de la defensa y finalmente han construido un caso tanto para su acusación como para pedir su extradición con medios de prueba obtenidos ilegalmente. Por esa razón hemos recusado a la Cuarta Sala y el día de mañana en la Corte Suprema se va a definir si continúan los magistrados o se cambia a otra sala ese expediente. ¿Cómo sería la ilegalidad para haber recabado estas pruebas? Cuéntenos. A ver, el 31 de julio del año 2017 termina la instrucción y el juez del 16 Juzgado Penal eleva el expediente a la Cuarta Sala con 58 tomos. De pronto, un año después aparecen 7 tomos más. ¿Qué resulta? Que el fiscal Rafael Vela, que tiene 20 días para emitir su dictamen, se demoró 21 meses. Y durante ese tiempo, él se dedicó a hacer una investigación por su cuenta. Pidió documentos a un juzgado, a una fiscalía, recopiló, y todo eso lo acumuló, le presentó a la Cuarta Sala y le dijo, solicito que se incorpore. La Cuarta Sala emite una resolución el 6 de julio del año 2018, incorporando indebidamente estos documentos, y no nos fija la defensa. Nosotros nos enteramos 4 meses después, presentamos una recusación que inició en octubre del año 2018, recién se está resolviendo. Como usted verá, no puede haber un fiscal superior que desarrolle labor de investigación reemplazando al juez de instrucción, porque acuerde usted que esto se regula con el Código de Procedimientos Penales, y que todo esto ha generado el derecho de defensa porque Alejandro Toledo y Elian Karp no han tenido oportunidad de presentar pruebas de descargo contra las pruebas nuevas que incorporaba
el fiscal. Ahora cuéntenos, aclárenos un tema, porque este pedido de arresto provisional de Elian Karp viene por el caso de Coteva. Como sabemos, el caso de Coteva y el caso Odebrecht para la situación del expresidente y su esposa están completamente ligados. Pero Toledo se encuentra detenido en Estados Unidos. ¿Es por el proceso de extradición del caso Odebrecht o del caso de Coteva? El presidente Toledo está privado de su libertad por el expediente del caso Odebrecht. Ok. Cuadernillo de extradición que enviaron. En el caso de Elian Karp, recuerde usted que a ella le dictan prisión preventiva que confirma la cuarta sala por ser la esposa de Toledo, por viajar con Toledo, por ser hija de Eva Fernández y por tener la misma nacionalidad de José Maima, John Juez y Tami Tailán y Abraham Danón. Es decir, no hubo una prueba directa que la vincule a ella con los actos de corrupción que habrían dado. Sin embargo, los jueces consideraron que ella debería de saber, le aplicaron la presunción de culpabilidad y le ordenaron prisión preventiva. Ahora, ¿por qué pide la Corte Suprema o la Corte Superior que pide la extradición? No lo está pidiendo porque existe una acusación, porque no podría hacerlo, tendría que pedirlo solamente en el caso que citen a juicio y no se presenten, sino lo está pidiendo porque dice que han revisado el expediente y se han dado cuenta que el juez penal no cumplió con tramitar, lo están tramitando ellos y están pidiendo el arresto provisorio con fines de extradición. Pero recordemos que el juez Concepción Carguancho también pidió el arresto provisorio de Alejandro Toledo el 14 de febrero del año 2017 y Estados Unidos no le hizo caso, porque Estados Unidos no acostumbra a tramitar pedidos de arresto provisorio, sino ellos se pronuncian cuando reciben un cuadernillo de extradición y luego tienen que tratar un proceso de reacción que no ha llegado el caso en Ahora, pero evidentemente, sí, evidentemente, doctor Zul, lo que ocurre es que si es el caso de Coteva, allí además no se está, bueno, si se toma en cuenta obviamente el origen del dinero, pero sobre todo el caso de Coteva se centra en lo que se hizo con ese dinero y evidentemente ahí la señora Karp está comprometida, ¿no? En el pago de propiedades, en la compra de propiedades y demás. Claro, lo que pasa es que el periodo de extradición lo están haciendo por el arresto provisorio. Y en el arresto provisorio no existe prueba que vincule a Elian Karp con los hechos, como usted sabrá, incluso Maiman ha declarado 3 veces más este año, Barata ha declarado en abril en Curitiba, y en ninguno de los casos ellos han dicho que Elian Karp conocía, sabía, participó, nada, no existe ninguna alusión a ella, sin embargo se mantiene una injusta prisión preventiva. Entonces Estados Unidos tendrá que evaluar si esto prospera, cosa que nosotros tenemos dudas, pero si prosperase tendrá que evaluar cuál es el elemento que vincula a Elian Karp con los presuntos actos de corrupción que se habrían dado durante el gobierno de Alejandro Toledo. Gracias, doctor Roberto Zul, por atendernos sobre el caso de Elian Karp. Buenas noches. No, recordar pues que estamos hablando efectivamente de 2 casos que se refieren en realidad a una misma historia. El caso de Toledo y Karp, primero nos enteramos del tema de la compra de propiedades. Recordarán ustedes la Casa de las Casuarinas, la oficina de lujo en Monterrico, el pago de hipotecas de la casa de playa en el norte y demás. Y luego, ¿no? Esto coincidió o se enlazó de alguna manera con la supuesta coima millonaria entregada por Odebrecht para el caso de la Interoceánica, donde se entendió, ¿no? Fue como una película al revés. Primero vimos el final y de ahí nos enteramos del principio, de dónde había venido la plata, y luego se enlaza pues obviamente con cómo ésta se había invertido. Repito, en el caso de Elian Karp están pidiendo esta detención con fines de extradición, ¿no? Detención preventiva con fines de extradición a Estados Unidos por el caso Coteva, ¿no? Y sin embargo su marido está preso ahorita por el caso Odebrecht, pero hay otro pedido de extradición también por el caso de Coteva. Al final, ¿no? La justicia tendría que ordenar estas historias y entender evidentemente que se trata de un mismo continuo, ¿no? Que el dinero de la corrupción, según la hipótesis fiscal, habría servido para financiar todas estas propiedades, hipotecas, artículos de lujo y demás. Con esto me despido, sigan ustedes con la programación de TV Perú y nos reencontramos mañana con un interesante programa. Buenas noches.